En la calurosa y polvorienta Maicao de los años 70, donde el viento traía consigo el olor a gasolina quemada y perfumes importados, se gestaba uno de los fenómenos más emblemáticos de la historia comercial del Caribe colombiano: el contrabando. No era un secreto. En realidad, se había vuelto parte de la cotidianidad. Todo el mundo sabía que en Maicao se vendía desde un radio japonés hasta un televisor Sony, pasando por cigarrillos Marlboro, licor escocés y ropa americana con etiquetas aún puestas. Los verdaderos protagonistas de aquella época no eran figuras de películas ni personajes de novela negra. Eran los comerciantes de a pie, los transportadores del desierto, los guajiros de rostro tostado por el sol y los árabes libaneses que se habían afincado décadas atrás, transformando un caserío olvidado en una capital del comercio informal. Entre todos, destacaba la figura de don Chepe Barros, un hombre delgado, de bigote recto y mirada vivaz. Don Chepe no era ningún mafioso con joyas ni armas visibles. Su oficina era un pequeño local atiborrado de radios Pioneer, relojes Casio y maletas llenas de productos traídos de Aruba, Panamá y Curazao. Su imperio no tenía oficinas en rascacielos, pero sí una red bien aceitada de contactos en puertos, carreteras y aduanas que sabían cuándo mirar hacia otro lado. «Aquí no robamos», decía con orgullo. «Aquí lo que hacemos es llenar los vacíos del Estado». Y esa frase se volvió un mantra para los contrabandistas de Maicao, una justificación casi moral para lo que hacían. Las rutas del contrabando eran un secreto a voces. Desde las Antillas llegaban embarcaciones ligeras cargadas de mercancía que eran recibidas en la Alta Guajira por los guayú. Luego, mediante caravanas de camiones y camionetas cargadas hasta el tope, los productos bajaban a Maicao, escondidos entre sacos de arroz o en dobles fondos de vehículos adaptados. La policía sabía, los políticos también, y más de un coronel almorzaba en los patios de Don Chepe, mientras una caravana de camiones pasaba silbando al frente. No era solo Don Chepe. También estaba el Flaco Morillo, quien traía tabaco y licor desde Jamaica y los vendía en fondas costeñas. O la Negra Maruja, famosa por tener los mejores perfumes de contrabando del pueblo, traídos por su cuñado en vuelos clandestinos desde Miami. Todos formaban parte de un ecosistema social donde el contrabando no era delito, sino supervivencia. La bonanza era tal que Maicao creció a pasos agigantados. En los años 80 ya contaba con centros comerciales lujosos, estaciones de radio, almacenes con aire acondicionado y hasta bancos que aceptaban dólares en efectivo sin hacer preguntas. Llegaban compradores de toda Colombia, incluso desde Venezuela. Los buses venían llenos y se iban repletos de mercancía. Se decía que en Maicao uno encontraba lo que no se hallaba en Bogotá. Pero no todo era bonanza. A veces las cosas se torcían. Como aquella vez en que una redada de la DIAN y el DAS incautó más de 40 toneladas de mercancía almacenadas en una bodega clandestina. Don Chepe estuvo preso 3 días, pero salió como si nada, protegido por su red de abogados y favores acumulados. «Esto es un tropezón», dijo al salir. Y tenía razón. Al mes ya tenía otra bodega llena. Los jóvenes del pueblo admiraban a los contrabandistas. No por delincuentes, sino por emprendedores. «Don Chepe es el que más emplea gente aquí», decía uno. «Gracias a él tengo nevera y televisor», decía otro. Y así, entre mito y realidad, los contrabandistas se convirtieron en símbolos de poder e ingenio. El vínculo con los guayú fue crucial. Sin su complicidad, el contrabando jamás habría tenido éxito. Las rancherías eran los primeros puntos de llegada de la mercancía, y eran ellos quienes la escondían, cuidaban y distribuían. El desierto de la Alta Guajira se volvió una autopista invisible para el contrabando. Los guayú, conocedores del terreno como nadie, manejaban rutas, tiempos y hasta los silencios. En medio de todo, había también un código. No se traficaban drogas ni armas. Eso era otro mundo. El contrabando, decían, era limpio, y quien se metiera en lo otro quedaba vetado por los mismos comerciantes. Aunque con el tiempo esa línea empezó a difuminarse, en los 70 y buena parte de los 80,
El contrabando de Maicao aún conservaba una especie de ética interna. La música vallenata de la época también reflejaba ese espíritu. Canciones como El contrabandista o Bonita Maicao hablaban con picardía y orgullo de esa cultura comercial paralela. Las fiestas eran grandes, se bebía whisky Buchanan's importado, se fumaba sin culpa, y los almacenes se iluminaban hasta tarde. Pero el esplendor tenía su fecha de caducidad. Con la apertura económica de los 90 y la presión internacional contra el contrabando, el Estado empezó a cerrar el cerco. Aduanas más estrictas, controles más severos y una estigmatización creciente de los comerciantes de Maicao. Muchos cerraron sus negocios. Otros migraron a Bogotá o Barranquilla. Y algunos, como Don Chepe, se retiraron en silencio. Hoy, Maicao ya no es lo que fue. Aún hay comercio, sí, y todavía quedan almacenes llenos de artículos importados, pero el alma contrabandista se fue apagando poco a poco. Los que vivieron aquella época la recuerdan con nostalgia, como quien habla de un esplendor ya imposible. No éramos bandidos, dice ahora un viejo Chepe desde su mecedora, con los ojos fijos en el desierto que se extiende más allá del pueblo. Éramos comerciantes de frontera, gente que le ganó al olvido. Y así, entre las arenas calientes, los ecos del pasado y los relatos de una generación que hizo del contrabando un arte, se mantiene viva la memoria de los contrabandistas de Maicao. No como delincuentes, sino como una expresión genuina del ingenio caribeño frente a la ausencia del Estado. Un capítulo más de ese Caribe rebelde, astuto y sobreviviente, que nunca ha pedido permiso para existir. Historias y vivencias del Caribe colombiano. Autor, Héctor Palencia Salazar. Nos vemos pronto. Preguntar a ChatGPT.